actividad de hoy. Estamos retomando las actividades por si acaso, porque nosotros como información, si es normal, no es normal, qué es lo que ha sucedido, hemos hecho la consulta al director de carrera y parece que él depende de los estudiantes, entonces tampoco nos ha comunicado si debemos pasar clases o no. Les hemos convocado porque estamos a final del semestre, prácticamente no nos queda mucho en tema de tiempo y creo que desvincularnos es mucho más complicado que retomar, porque seguramente vamos a retomar exámenes, algún procedimiento. No hay una posibilidad que extiendan el semestre, por tanto siempre es una dificultad a la hora de regularnos. Y entonces aquí el afectado es el estudiante, porque él tendrá que hacer proyectos, exámenes y todo va a ser todo un problema. Sé que el día de ayer o antes de ayer había una reunión de estudiantes, no sé en qué han quedado, no tenemos nada absolutamente de aquello. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer esta clase y la de mañana, clases informativas. No forma parte del proceso de evaluación, pero sí es importante a la hora de ver el tema de elementos finitos. Bien, en ese sentido, vamos a Recording in progress. iniciar nuestra presentación con el ELAS-D. El ELAS-2D es un programa educativo desarrollado por básicamente el Centro Internacional de Métodos Numéricos de España y ha sido muy difundido en sus programas postgraduales. Este es un programa que nos permite hacer análisis a través del método de elementos finitos. Es un paquete de programas educativos. Uno es el ELAS-2D y tiene todavía otros más, ¿no? Vayamos viendo ese set. El contenido de esta presentación es hacer una introducción, una inspección de los tres de las principales etapas que tiene todo programa de elementos finitos, que es el preproceso, proceso y postproceso. Vamos a describir aproximadamente cada una de las partes que corresponde al preproceso, al proceso y al postproceso. ¿Sí? Bien. Tengo que indicarles, a ver por dónde les puedo enviar. Les envío el link de un grupo en Telegram que lo he abierto ayer para que puedan ustedes tener acceso y tener ahí el instalador. A ver, vamos a el chat. Todos. Este es el link en el cual van a poder tener acceso a una cuenta de Telegram donde va a estar esta presentación y también va a estar el instalador. La idea es de que ustedes hasta el día de mañana lo tengan instalado para empezar a trabajar. Hoy vamos a hacer una descripción general de en qué consiste el programa, qué cosas tiene y el día de mañana haríamos un ejemplo para ver cómo funciona el programa. ¿Sí? Ya tienen en el chat el link entonces. Bien. Cuando instalamos el programa de ELAS-2D, que es bastante simple, es darle dos clics al instalador y luego darle siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar, nos va a instalar el programa dentro de una carpeta que se llama ELAS-2D, y el cual va a tener tres subprogramas. Uno que es el
preproceso, proceso y postproceso. Eventualmente vamos a tener una ayuda que en la versión de Windows 7 para adelante no está habilitado, pero está la ayuda ahí instalada para cualquier contexto, ¿no? Hay ayuda principalmente. Bien. El programa nos permite desarrollar modelos en 2 dimensiones. Por tanto, el programa podrá resolver problemas de tensión plana como de deformación plana, ¿no? En sus diferentes tipos de posibilidades. Como todo programa de elementos finitos, normalmente tiene 3 módulos. El módulo de preproceso, donde se realiza la modelación, se ingresan los datos de la geometría y de las propiedades físico-mecánicas de los materiales y el sistema de cargas que va a actuar sobre el modelo. El proceso que vendría a ser la aplicación del modelo matemático, que en este caso es el método de elementos finitos, y el postproceso no es nada más que el módulo en el cual vamos a ver los resultados producto del análisis realizado en el proceso. El preproceso nos permite ingresar datos como geometría, propiedades de materiales, generación de la malla, condiciones de frontera y fuerzas actuantes. Esa es la condición de información que recibe en preproceso. En la geometría tiene que ver con el continuo del modelo estructural, en este caso del modelo bidimensional a resolver. Las propiedades tienen que ver con 2 parámetros principales de todo elemento, el módulo de Young o módulo elástico y coeficiente de Poisson. Dependerá del tipo de material para apropiar a cada porción o a cada elemento finito un tipo de material. Por lo general, el modelo tiene un mismo tipo de material y coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad para todos los elementos, pero no necesariamente es así. Podremos tener modelos donde haya más de un tipo de material, ¿no? Eso va a depender del problema. En cuanto a la generación de malla, no sé si logran ver, el continuo es dividido en porciones más pequeñas denominadas elementos finitos. Es decir, se construye una malla que nos permite definir el continuo y sus elementos unitarios son elementos finitos. En ese caso son elementos triangulares. Este muro de contención tendría 1, 2, 3, 4 elementos de malla. Las condiciones de frontera tienen que ver con aquellas condiciones restringidas, ¿no? Generalmente son nodos que están restringidos o empotrados que nos permiten ver cómo va a absorber el conjunto de cargas al sistema de apoyo, ¿no? Y las fuerzas actuantes, que podrán ser fuerzas en un lado o serán puntuales en un nodo, dependiendo cómo es el modelo, ¿no? Entonces ahí tendrán las fuerzas actuantes. Este conjunto de información se puede procesar en el módulo primero, que es preproceso, ¿sí? El proceso ya es el procedimiento de calcular el modelo ingresado. Eso significa calcular la matriz de rigidez que tiene que ver con la utilización de las funciones de forma, con la integración numérica en el caso de que el elemento no sea necesariamente triangular. La integración, eso un poco con detalle y tiene que ver con la deducción que hemos visto. El ensamblaje de esa matriz de rigidez y el ensamblaje del vector de cargas y la resolución del sistema de ecuaciones lineales. Esas son las tareas principales en el proceso, que básicamente es la parte numérica. Las funciones de forma, ustedes conocen que las funciones de forma siguen manteniéndose el concepto de unidad en el nodo I y cero en el resto de los nodos.
La integración numérica tiene que ver con los valores de integración, porque no se olviden que la matriz de rigidez es una integral de menos 1 de menos 1 a 1 de una función polinómica, y esa puede ser obtenida a través de los puntos de integración. Un elemento triangular de 3 nodos hay un punto de integración que vale 1/2. Por eso es que cuando nosotros calculamos integral de B transpuesta por D por B, por el jacobiano del elemento, por el espesor y por área y por dx, área resulta ser 1/2 del determinante del jacobiano, ¿no? Entonces, fíjense que ese 1/2 es el valor del punto de integración que viene del tema de la integración. Si el elemento es de más nodos, entonces tendrá más puntos de integración. Eso, no sé si va a haber tiempo para ver elementos cuadriláteros, pero en elementos cuadriláteros ya no hay un punto de integración, hay un conjunto de puntos de integración que afectan a la ecuación de la matriz de rigidez. El ensamblaje, que no es nada más que cada matriz de rigidez sumar a una matriz global o una matriz más general, teniendo la matriz total de rigidez, y esto mismo sucederá con el vector de cargas, ¿no? Teniendo el sistema globalizado. El resolver el sistema de ecuaciones, que no tiene nada más que ver con encontrar el estado de deformación, que es el vector de deformación nodal, basados en la matriz de rigidez y fuerzas actuantes. Obviamente, este sistema global del modelo es un sistema singular. Ustedes ya han estudiado en hiper 2 a qué se refiere un sistema singular. Entonces, al resolver, ya deja de ser un sistema singular, termina siendo un sistema de solución única. Entonces, encontramos el vector de fuerzas nodales, con lo que terminaría el proceso. El postproceso básicamente es una visualización de los resultados obtenidos. Estos resultados pueden ser en forma gráfica, ¿no? En forma gráfica. Y hay dos maneras de poder presentar los resultados. Uno que se conoce como las isolíneas y otra que se conoce como las isoáreas. Ustedes están familiarizados con estos dos tipos de presentación, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco más adelante qué consiste. La visualización del modelo no es nada más que ver el modelo distinguido con los tipos de materiales. Podemos ver los nodos, los elementos, el estado de formación. Estas son las isolíneas. Son unas curvas de nivel con una graduación que nos permite ubicar resultados del análisis obtenido. Estos resultados podrán ser deformaciones o desplazamientos, podrán ser deformaciones unitarias o podrán ser esfuerzos, ¿no? Esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo tangencial, deformación en X, deformación en Y, deformación angular, o simplemente los desplazamientos X o Y, ¿no? Entonces, ese es el conjunto de información que nos permite obtener este programa. Y esas son las isoáreas, que son áreas, es un matiz de áreas también graduado, de manera que podamos nosotros obtener los valores a partir del color, de la gama de color que tenga con la graduación. Y ya, el preproceso, vamos a entrar un poquito con más detalle al preproceso. El preproceso, cuando ingresamos al preproceso, se nos presenta esta ventana. En esta ventana tenemos el menú de opciones, la barra de herramientas, una barra de edición donde podemos colocar el material, el tipo de elemento finito, podemos ingresar un elemento finito, poner una carga puntual, una carga en un lado, restringir, una restricción de segundo orden y restricción de primer orden, y también el borrador.
tenemos un área de trabajo y tenemos una barra de herramientas de dibujo. Y en la parte inferior tenemos una barra de estado, ¿no? El menú, barra de botones, la barra de edición, la barra de herramientas y la barra del estado. Y el área de trabajo, ¿no? Esas son la barra de los botones que comúnmente tenemos habilitado, que será iniciar un nuevo problema, abrir un problema ya creado, guardar en un archivo el modelo que estamos creando y generalmente se graba con extensión .gen. Podemos hacer un zoom, ¿sí? Para ver, acercarnos o alejarnos. Podemos eliminar el zoom. Podemos redibujar el modelo. Podemos activar el eje, que no es nada más que la posición del punto 00. Podemos activar, igual que el AutoCAD, la grilla o la rejilla, que siempre podemos configurarlo. Podemos activar o desactivar la escala en coordenadas. Aunque sí es importante, hay un mecanismo con el programa para poder ingresar los nodos de una manera mucho más exacta que intuitivamente, ¿no? Al igual que el AutoCAD, yo muevo el cursor, obviamente el cursor va a ir moviéndose en coordenadas, pero si yo quiero hacer un clic en un nodo específico, puedo hacerlo, ¿no? Sin tener inclusive activado ni grilla ni regla, ¿no? Opción de impresión, opción de ayuda. Esta ayuda hay que verificar, vuelvo a decir, aparte de la versión Windows 7, no está activado ningún sistema de ayuda para las aplicaciones Windows. Y este botón, que es un cursor con un signo de interrogación, también es una ayuda, ¿no? Que nos permite, haciendo un clic, seleccionar a qué queremos que nos dé una ayuda, ¿no? Sin embargo, de una manera externa podemos entrar al archivo de ayuda, ¿no? Para poder inspeccionar que hay esta misma información y hay una información, es el manual básicamente del programa. En cuanto a la barra de edición, tenemos el material, podemos seleccionar un material haciendo un clic en este combo box y tenemos acá, podemos tener un conjunto de materiales. El segundo combo box tenemos el tipo de elemento finito con el cual vamos a trabajar. Hay básicamente 4 tipos de elementos finitos que el programa habilita. El triángulo de 3 nodos, el triángulo de 6 nodos, el cuadrilátero de 4 nodos y el cuadrilátero de 8 nodos. Eventualmente podrá haber el cuadrilátero de 9 nodos. Un elemento finito, cuanto mayores nodos tenga, entonces tiene un grado de no linealidad mayor y una mejor aproximación. ¿Sí? Una mejor aproximación. El elemento que hemos desarrollado en clases es el elemento básico, el elemento triangular. La desventaja del elemento triangular es que si nosotros tenemos una discretización de bajos elementos, tendremos mayores errores de precisión. Eso significa que tendremos que tener un conjunto mayores de elementos finitos. Es decir, la discretización debe permitirnos una manera mucho más tupida. Y en la medida en que utilice un elemento finito de mayor nodo, entonces podré reducir el número de elementos finitos. ¿Sí? Esto siempre es posible, no es difícil. Sin embargo, cuando hacemos manualmente, ustedes ven de que a mayores elementos hay que hacer más trabajo numérico. No es difícil, pero es un poquito más moroso desarrollar el trabajo numérico. Podemos editar una coordenada para corregir las coordenadas, por ejemplo. Podemos añadir un nuevo elemento según el tipo de elemento que hayamos seleccionado. Podemos ingresar una carga puntual, una carga distribuida y podemos restringir el nodo, ya sea en las dos direcciones o en una de las direcciones. Esta es restricción en la dirección Y esta es restricción en la dirección X. Y tenemos un borrador para borrar si es que nos hayamos equivocado en algún momento al ingresar un elemento, una línea o alguna parte del modelo. En cuanto a los materiales, las barras de herramientas, que nos permite también dibujar, nos permite trazar líneas oblicuas, rectas,
horizontales, rectas, verticales o círculos. Esto nos va a ayudar a definir la geometría, ¿no? Cuando ingreso al preproceso, la secuencia para poder hacer un modelo es asignar un nombre al problema, o sea, le doy nuevo proyecto y tengo que escoger el tipo de problema. Ya había dicho de que el tipo de problema puede ser deformación plana o tensión plana. Le doy un nombre, selecciono el tipo de material y tipo de elemento a emplear, defino la geometría y la malla, impongo las condiciones de contorno, impongo el estado de cargas y una vez que tengo ello, puedo grabarlo para irme al siguiente módulo que sería proceso. Vamos a ver con detalle esa parte. Cuando le doy nuevo, puedo entrar a edición problema y me va a obtener una ventana. La ventana es esta. Esta ventana me dice ingrese nombre de proyecto. Entonces yo le puedo dar un nombre cualquiera, el que el usuario considere necesario. El segundo dice tipo de problema y tenemos dos tipos de problema. Cuando hago un clic acá, tendré la opción de decir tensión plana. Eso quiere decir que la tensión en el plano transversal es 0. Y deformación plana, eso quiere decir que la deformación transversal es 0. ¿No? Es 0. Tengo aquí una opción. Estos son ejemplos de modelos que podemos nosotros utilizar con el programa. Ejemplo de tensión plana, una lámina, una placa sometida a cargas como esta, donde tiene un espesor específico y las cargas están en el plano XY. Una viga de gran canto que también tiene un espesor menor a las dimensiones, a las otras dos dimensiones y cuyas cargas están en el plano de la superficie. O problemas de deformación plana, como el caso de una presa, un muro de contención, un túnel, una tubería, son ejemplos de aplicación de este tipo de problemas. Esta parte me permite, acá tengo un botoncito que me dice si se considera peso propio. Podemos nosotros hacer análisis considerando peso propio. No nos olvidemos que el peso propio es un peso referencial del elemento como tal. Nosotros hemos hecho en algunos ejemplos utilizando peso propio. En otros ejemplos no hemos considerado peso propio. Entonces dependerá del usuario ver cómo debe ser el valor del peso propio. Si yo tengo aceptado esta opción que se considera, deberé colocar el valor de la gravedad a considerar y la dirección de las fuerzas. Si bien puedo utilizar, por ejemplo, un valor simplificado de la gravedad, del valor de la gravedad para el peso gravitacional, tendré que decir acá que el peso gravitacional será en dirección Y, en sentido hacia abajo, ¿no? -1. Pero también puedo trabajar sistemas que puedan soportar gravedades distintas, como el caso de los sismos. Y en ese caso, no necesariamente serán gravitacionales, también podrán ser en la dirección X. Eso va a depender del tipo de problema que quiero abordar. En cuanto al material, cuando ingreso a biblioteca material, me va a salir una ventana como esta. Esta ventana me da material, aquí me da un nombre. Cuando hago un clic acá, me va a salir un listado de los materiales que tengo. Si no tengo más materiales, puedo añadir un nuevo material. Cuando le doy un nuevo material, me va a pedir nombre del material, una ventanita que me va a decir nombre del material. Entonces yo podré escribir un nombre con el cual voy a identificar el material y cuando le digo validar, ese nombre va a aparecer acá. Y tendré que alimentar el valor del módulo de Young, el coeficiente de Poisson, el espesor del elemento y la densidad, si es que vamos a considerar peso propio. De hecho, tendríamos que colocar la densidad sí o sí, aunque no consideremos peso propio. Entonces, las unidades, módulo de Young en newton sobre centímetro cuadrado, el espesor en metros, la densidad en kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Pero muchas veces no tenemos esa información.
puedo borrar un material también que tenga, ¿no? Bien. Una vez que he creado, le doy aquí módulo de Young y aquí me dice Newton. En Newton, si yo no conozco o si yo tengo la información, no en las unidades que me pide el sistema, puedo hacer un clic en estos 3 botones. ¿Sí? Este botón de 3 puntos. Cuando le doy clic en este botón, me aparece esta ventanita, donde puedo colocar el valor y aquí puedo escoger las unidades en las cuales estoy ingresando este valor. Por ejemplo, si tengo en kilogramos centímetro cuadrado, entonces aquí le doy el valor y aquí escojo kilogramos centímetro cuadrado y le digo aceptar. Automáticamente va a hacer la transformación y el sistema va a aparecer en las unidades en las que está trabajando. ¿Sí? El coeficiente Poisson es un valor adimensional, por tanto no necesita ser ingresado de una manera especial, sino en forma directa. El espesor me dice en metros, pero si el espesor tengo en milímetros, hago un clic en el botón de 3 puntitos y me aparece esta ventana, donde podré colocar 2 y digamos aquí le doy clic y busco milímetros. Cuando le digo aceptar, transformará ese valor en las unidades del sistema. Y lo mismo será densidad. Si yo tengo la densidad en otras unidades, hago un clic en el botón de 3 puntitos, me aparece una ventana y en esa ventana podré ingresar el valor de la densidad y escoger en qué unidades estoy ingresando. Al dar a aceptar, la transformación va a ser interna. Las unidades en las que trabaja normalmente el sistema son estas. El Newton, el módulo de Young en Newton sobre metro cuadrado. El coeficiente de Poisson es adimensional. El espesor del modelo está en metros y la densidad en kilogramos metro cúbico. Esas son las unidades que nos pide el sistema. Sin embargo, puedo escoger otras unidades haciendo clic en los botoncitos de 3 puntos. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de estar transformando ni mentalmente ni previamente. Eso lo puedo hacer en línea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Vayamos avanzando. Cuando entramos a biblioteca elemento, también nos va a aparecer diferentes tipos de elemento, ¿no? Elemento, por ejemplo, es un cuadrilátero de 4 nodos. Ahí aparece un ejemplo del cuadrilátero de 4 nodos. Y me dice cuántos puntos de Gauss es, que son los puntos de integración, ¿no? Es el esquema del elemento y esa es la información de cuántos nodos por lado y cuántos puntos de integración. El sistema nos permite tener elementos triangulares, rectangulares lagrangianos y elementos serendípidos. Los triangulares tenemos el elemento de 3 nodos y de 6 nodos. Los elementos de 3 nodos tienen un punto de integración y los elementos de 6 nodos tienen 3 puntos de integración. Tiene que ver con el método de obtener los valores de integración numérica. ¿Sí? Todo esto lo hace internamente el programa. En cuanto a los rectangulares, tenemos los de 4 nodos que tienen 4 puntos de integración y los de 9 nodos que tiene 9 puntos de integración. ¿Sí? 9 puntos de integración. Fíjense que un elemento de 9 nodos es más complejo que un elemento de 4 nodos. Y un elemento de 4 nodos es más complejo que un elemento triangular. ¿Sí? Este es un elemento de 8 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también, si hay un nodo central, se convierte en 9 nodos. Los serendípitos son elementos rectangulares de 8 nodos y que la variación es cuadrática, tiene ciertas particularidades. Generalmente se puede aplicar esto en materiales isotrópicos, ¿no? Entonces hay una cierta ventaja para poder trabajar este tipo de elementos rectangulares. Número de puntos de integración son 9 y 8 puntos. Cuando yo defino la geometría,
puedo activar la grilla, puedo activar la regla, y aquí me dice qué color quiero los puntos, puedo editar el color. Esta es la regla. ¿Sí? Y la manera de seleccionar un elemento es haciendo un clic en biblioteca de elemento, selecciono el elemento, hago un clic acá, desarrollo un combo box de este tipo y selecciono el tipo de elemento. La forma de ingresar un elemento finito es de la misma forma como hemos aprendido a definirlo. Coloco nodo a nodo en sentido antihorario. ¿Sí? En sentido antihorario. ¿Sí? Esta es la regla, esta es la grilla y estas son las herramientas de dibujo. Si quiero activar para ingresar un elemento finito, puedo hacerlo directamente acá. Una vez que tengo seleccionado el elemento, puedo hacer un clic directamente allá, aquí, porque aquí ya tengo qué tipo de elemento voy a trabajar. La manera de poder trabajar, hago un clic con el botón derecho. Cuando hago un clic con el botón derecho, me despliega una ventana donde puedo escribir las coordenadas de dicho nodo. Y entonces podré escribir nodo a nodo las coordenadas completando el elemento. ¿Sí? Entonces haré 3 veces clic para el nodo 1, para el nodo 2 y para el nodo 3. No se olviden que la manera de tener que dibujar un elemento es siempre en un sentido antihorario. ¿Sí? Este es un ejemplo. Aquí hago un clic, le doy coordenada 0, 0, le doy a aceptar y aquí le doy 3, 0 y el tercer nodo 0, 3 y me va a aparecer el 0, 0, el 3, 0 y el 0, 3, siempre en un sentido antihorario. La manera de identificar los nodos lo hacía automáticamente, tanto elementos como nodos los va a numerar automáticamente el programa, o sea que tengo que despreocuparme qué nodo le esté dando. Si yo hago una comparación de mi modelo donde he enumerado de diferente manera los nodos o los elementos, tendré que tener el cuidado para saber a qué nodo se refiere. Puede no coincidir la numeración de nodos que tenga en forma manual con la que genere el programa. ¿Sí? No hay manera de poder editar y cambiarle un nombre a los nodos. ¿Sí? Puedo editar, ¿no? Con este botón puedo editar un nodo. Hago un clic en el nodo y me aparecen las coordenadas para corregir, ¿no? Y puedo corregir. Puedo restringir, ¿no? Hago un clic en uno de estos botones y luego hago un clic en el nodo donde voy a restringir. Entonces, colocar los apoyos es totalmente simple. Selecciono el tipo de apoyo y hago clic en cada uno de los nodos que están restringidos con el botón izquierdo. ¿Sí? El programa nos permite analizar peso propio, fuerzas puntuales, cargas distribuidas. Las fuerzas, el peso propio está en el inicio. Recuerdan que está en el inicio. Ahí dice activar peso propio, sí o no. ¿Sí? Las cargas puntuales, hago un clic en este icono y haciendo un clic en este icono tengo que hacer un clic en el nodo. ¿En qué nodo quiero colocar? Me aparecerá esta ventana donde puedo ingresar las fuerzas puntuales en el nodo, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Unidades en las que tengo que trabajar, newtons. Pero si no tengo en newtons, si tengo en toneladas o tengo en otra unidad, hago clic en cada botón de 3 puntitos para que me aparezca una opción y pueda seleccionar las unidades que quiera conveniente. Por ejemplo, he hecho un clic de fuerza puntual, luego hago un clic en el nodo y podré cargar ahí la carga. Lo mismo será para la carga repartida. Hago un clic en ese icono
hago un clic en el lado del elemento que se va a introducir la carga. No se olviden que el nodo, como está enumerado en forma antihoraria, el nodo 1 es el nodo primero, ¿sí? El nodo 1 es el primer nodo que vincula el lado, y el nodo 2 es el nodo final que vincula el lado. Podré colocar valores de normal o tangencial. Fíjense que estos son muy similares a las cargas en un elemento que habíamos tenido en la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces podemos distinguir o distribuir una distribución de carga en carga normal y carga tangencial. Aquí ya nos pide esos valores de carga normal y carga tangencial para poder obtener el valor, ¿no?, de las fuerzas equivalentes. ¿Sí? Hago un clic en este elemento y me permite ingresar. Si este es el nodo, si este es 1, 2, 3, este es el nodo 1 y este es el nodo 2, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Una vez que tengo cargado, guardo. ¿Sí? Tengo guardado el modelo. Y puedo irme al proceso. Doy un nombre y guardo. Puedo tener opciones de dibujo en el preproceso, ¿no? Dibujo, escalas, colores, etcétera, etcétera. Bien. Aquí hay un ejercicio, un ejemplo. Por ejemplo, analizar mediante método de mencionito el comportamiento de esta presa bajo el peso propio y la presión hidrostática. Esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos una cimentación y una presa. Tenemos una carga hidrostática y estas son la geometría. Bien. Materiales. Módulo de Ian, coeficiente de Poisson, espesor 1 metro, densidad 2.6 de la presa. Y de la cimentación, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, espesor y densidad de la cimentación. Fíjense que en este modelo vamos a tener dos tipos de materiales. Uno que corresponde a la presa y otro que corresponde a la cimentación. Entonces me voy a inicio, nuevo proyecto, y empiezo a definir esta lista que teníamos nosotros ya prescritas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Les digo archivo nuevo o directamente aquí nuevo. Se va a borrar la pantalla. Me voy a edición problema y se edita el problema, la ventana de problema. Coloco un nombre, por ejemplo, ejemplo. Usted puede colocar el nombre que quiera. Luego escojo el tipo del problema. Para nuestro ejercicio tengo que identificarle como deformación plana. Habrá problemas que no sean deformación plana, sea tensión plana. Tendré que tener activado la consideración de peso propio, porque el ejercicio dice considerar bajo el efecto de cargas y peso propio, por tanto tengo que considerar peso propio. Le doy el valor de la gravedad y le doy los factores de activación en X0 y en Y-1. Y le digo aceptar. Puedo grabar. Puedo grabar para efectos de no perder la información. Luego me voy a los materiales. Le digo nuevo material, y voy a seleccionar un nuevo material donde voy a colocar los valores de la presa, que serían estos, ¿no? Entonces, biblioteca, material, y le digo 3 clics acá, que voy a dar 2 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado, punto 20 para coeficiente Poisson, 1 para el espesor y 2.6 toneladas metro. ¿Sí? Y para material 2, el peso de la cimentación.
Entonces puedo crear nuevos materiales según sea necesario. ¿Sí? 1 por 10 a la 6 toneladas metro, módulo de Young. Punto 2, coeficiente de Poisson, 1 metro y densidad 1,83. Luego me voy a el elemento. Selecciono el elemento triangular de 3 nodos. Luego me voy a el tema del dibujo, a hacer una escala de dibujo. En la escala de dibujo podré considerar las coordenadas mínimas y máximas en X y en Y para graduar el área de dibujo a los tamaños geométricos, en este caso del modelo. Podré darme una distancia de rejilla. Esta es la rejilla, que es una rejilla más densa, menos densa. Eso dependerá del usuario. Podré activar las casillas de una manera puntual para las fuerzas. Podré activar la casilla de nodos, la numeración de los nodos, el dibujo y los materiales, ¿no? Colores. Bien, podré seleccionar los colores de las rejillas y tengo la opción. Luego me voy al elemento, herramientas de elemento, y debo colocar elemento por elemento. ¿Sí? Primero para la presa y luego para la cimentación. ¿Sí? Uno para la presa y otro para la cimentación. Lo común es generar elemento por elemento, es decir, voy a construir triángulo por triángulo cada uno de los materiales. Le coloco en condiciones de contorno, ¿sí? Que puedo utilizar directamente estos botones o puedo utilizar herramientas contorno y coaccionado en X y Y, coaccionado en Y y coaccionado en X. Que significa restringido X y Y, restringido en Y y restringido en X. Va a depender del tipo de restricción que tenga. Hago clic en este caso en estos dos nodos. Puedo hacer clic en otros nodos más según sea la necesidad del modelo. ¿Sí? En este caso, estos puntos más. Estos pero son coaccionados en X. Es que están restringidos a que no se van a deformar en X, pero sí se podrá deformar en Y. Eso es lo que está diciéndonos este punto. Luego voy a activar las cargas. ¿Sí? Me voy a herramientas cargas o puedo utilizar directamente estos botones. Las cargas pueden ser puntual o este botón o una carga distribuida o repartida en un lado, que sería este otro botón. Esto para la fuerza hidrostática. Selecciono el lado, le doy los valores tanto en normal como en tangencial y me va a dibujar el conjunto de fuerzas. ¿Sí? Conjunto de fuerzas. Hago lo mismo para este elemento, para este lado de este elemento y tendré prácticamente lado con lado toda la presión hidrostática. Esa es una manera de poder utilizar. Otra manera de poder utilizar es calcular el empuje y activarlo en un nodo. Va a depender cómo quiero yo hacer la modelación. Pero el programa me permite tener alternativamente tanto cargas puntuales como cargas distribuidas. Esta, una vez que termino el modelo, guardo. ¿Sí? Guardo. ¿Qué pasa con proceso? En proceso permite resolver las estructuras a partir del modelo que haya obtenido. Me entro a programas, entro a ELAST 2D y entro a proceso. En un inicio me va a salir esta ventana. La siguiente vez ya no me va a salir, pero inicialmente me sale esta ventana. En esta ventana yo puedo seleccionar cómo quiero trabajar con el proceso. Y tiene dos formas de resolver. Uno con ayuda o paso a paso, o como cualquier programa estructural,
hace una corrida y nos muestra directamente el resultado. Pero esta opción está activado según el número de activación que tiene el programa, ¿no? Y como ejemplo o como ejercicio, sin guía, es lo que me está diciendo. Si es como ejemplo, el modelo me permite hasta un máximo de elementos de 30. Es suficiente para poder trabajar, pero si ya quiero trabajar problemas más complejos, entonces tendré que tener como ejemplo. Pero para eso tendré que ingresar un código, ¿no? Si no tengo el código, si le doy aquí un clic y le digo aceptar, me va a dar una ventana donde me va a pedir un código de usuario. Si no tengo el código, entonces no podré activar, pero sí puedo utilizar en modo ejemplo, que es lo que nosotros estamos pretendiendo que se utilice. Ingresa, le digo abrir, que son las opciones, barra de botones, barra de herramientas y la pantalla de trabajo. Las opciones. Mandamos al preproceso con este botón para generar un nuevo proyecto. Abrimos un modelo ya creado en preproceso. Guardamos los resultados para su posterior visualización. Hacemos un zoom. Con este botón me permite calcular la matriz de rigidez y ensamblar la matriz de rigidez global. Con este botón me permite calcular y ensamblar el vector de fuerzas en cada uno de los elementos. Con esto me permite introducir las condiciones de contorno. Con esto permite resolver el sistema, calcular las deformaciones unitarias, los esfuerzos, las reacciones, y este botón me permite mandar al módulo de postproceso donde se va a ver los resultados de la ejecución. Esta es la secuencia. Abrimos el modelo, calculamos la matriz de rigidez de cada uno de los elementos y lo ensamblamos, calculamos el vector de fuerzas de cada uno de los elementos, los ensamblamos, imponemos las condiciones de frontera, resolvemos el sistema lineal, calculamos los esfuerzos elementales como deformación unitaria y esfuerzo, y calculamos las reacciones y guardamos para mostrar en postproceso. Es la secuencia de esta parte. Se abre, dice, debe abrirse previamente el modelo creado en preproceso. Y eso lo hacemos con esta opción, ¿no? Con esta podemos grabar y una vez que tenemos, podemos activar la opción matriz de rigidez elemental del menú cálculo o este botón. ¿Sí? El sistema me permite cambiar el icono se convierte en K y hago un clic en cada uno de los elementos finitos y procesa la matriz de rigidez. Pero esta matriz de rigidez, como está en paso a paso, entonces la calcula paso a paso. Esta es la ventana para calcular la matriz de rigidez paso a paso, de acuerdo a la submatriz, donde aquí vemos cómo varía la numeración de los nodos del elemento triangular, las funciones de forma que está considerando. Y la ecuación, que sería rigidez, subrigidez igual a la sumatoria de B transpuesta por matriz constitutiva por B, por el espesor, por el determinante jacobiano, por el peso de integración, que es un medio, que en nuestro caso determinante jacobiano por el espesor era A, 2 veces A entre 2, es decir, A, ¿no? Y acá está cada una de las submatrices calculadas. Entonces tengo que hacerlo en forma automática y luego ensamblar y obtener la matriz de la rigidez de cada submatriz. Como tiene 3 nodos, entonces son 3 submatrices. Submatriz 1, 1, el nodo 1 debido al nodo 1, la rigidez del nodo 1 debido a la variación del nodo 2, matriz del nodo 1 debido a la variación del nodo 3, etcétera, etcétera. Si el elemento fuera cuadrangular, esta ventana va a ser de 16 submatrices. ¿Sí? Y entonces vamos calculando de uno en uno. Y nos va mostrando la matriz de
rigidez al finalizar, ¿no? Al finalizar. Una vez que he terminado de calcular la matriz de rigidez, las ensamblo. Mando con este botón a ensamblar. ¿Sí? Ensamblar no es nada más que trasladar esa matriz de rigidez a la matriz global, donde va a ir sumando. De manera que cada vez que voy ejecutando de uno en uno todos los elementos, tendré las regiones donde están apareciendo la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Esta matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Sí? El vector de fuerzas es hacer lo mismo. Calculo el vector de fuerzas y voy calculando de uno en uno en los elementos en los cuales hay fuerzas. ¿Sí? Y va calculando los valores de las fuerzas y ensamblándolas, ¿no? Esta es la ecuación que se utiliza para calcular las fuerzas equivalentes, ¿no? Es una integral de las funciones de forma por la variación de las funciones tangenciales y normales, ¿sí? Y también podemos obtener el vector de fuerzas actuantes y ensamblarlas, que también de la misma manera irá ensamblándose cada uno de los vector de fuerzas en el vector global de fuerzas. Una vez que he calculado para cada uno de los elementos, hago una prescripción de filas y columnas que se conoce como prescripción de las condiciones de contorno. Hago un clic en este botón o hago un clic en condiciones de contorno y haciendo clic en cada apoyo me permitirá eliminar filas y columnas, reduciendo mi matriz de rigidez en una rigidez simplificada, mucho más chiquita. Una vez que he impuesto todas las condiciones, resuelvo el sistema, que no es nada más que encontrar el vector de deformaciones nodales igual a la inversa de la matriz de rigidez por vector de fuerzas, que también puedo utilizar como calcular, resolver sistema. Y no, nada más que hacemos un clic y el sistema ya se ha resuelto. ¿Sí? Me dice aceptar, ya está resuelto. Y ya puedo calcular el vector de deformaciones unitarias. Esta deformación unitaria también hago elemento por elemento. Fíjense que el icono va a cambiar. Era K, luego ha sido F, ahora es E. Y va a calcular la deformación unitaria. ¿A través de qué relación? Matriz de deformación por vector de deformación nodal. Para cada uno de los elementos, cada uno de los nodos. ¿Sí? Luego voy a pasar a calcular los esfuerzos o tensiones para cada uno de los elementos, que no es nada más que matriz constitutiva por deformación unitaria, que es matriz de deformación por vector de deformación nodal. Igual elemento por elemento. Y al final calculo las reacciones haciendo un clic en cada uno de los apoyos. En el sistema global me va a seleccionar la fila y la columna que va a utilizar de uno a uno. Y al finalizar puedo grabarlo y mandar al postproceso. En el postproceso entramos al tercer módulo. Me aparece esta ventana, menú de opciones, la barra de botones, las utilidades gráficas, la barra del estado y el área de trabajo. La barra de botones, abrir archivo, hacer un zoom, desactivar el zoom, dibujar el elemento, los elementos de la malla, según colores y tipo de materiales. Mostrar el número de nodos, elementos nodos y puntos de Gauss. Dibujar la deformada del modelo o la deformada junto con el estado original. Y estos tres son los botones de visualización de los resultados, tanto de deformación como esfuerzo y como deformación nodal. Este botón me permite dibujar el continuo. Puedo yo activar la malla o el contorno, activar que me muestre por colores los materiales, todos o algunos, que me muestre los puntos de Gauss o no. Entonces puedo yo activar
y tener dibujado el contorno, ¿no? Según los tipos de materiales. Con esto puedo yo activar los nodos, los nodos y elementos y los puntos de Gauss, ¿no? Y entonces poder tener en la gráfica esos valores. Con esto puedo tener la deformada, como queda deformada, y con el siguiente, la deformada más la original. Con esto puedo ver los resultados como vectores, hacia dónde está yendo, como vectores. Y estas son las isolíneas y las otras son las isoáreas. Cuando entro a las isolíneas, acá tengo un menú de opción que me puedo seleccionar. Por ejemplo, desplazamientos en X, desplazamientos en Y, o deformación unitaria en X, deformación unitaria en Y, o deformación unitaria XY, o tensión en X, tensión en Y, o tensión XY, según sea la información que quiero procesar. Y entonces me irá saliendo dibujos como el presente, con una graduación que me permite observar de una manera visual los resultados. Lo mismo será con isoáreas. También tenemos la misma ventana. Puedo seleccionar aquí deformaciones, esfuerzos, deformación unitaria, y aquí abajo la dirección. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento global, o deformación unitaria en X, deformación unitaria en Y, deformación unitaria en XY, o esfuerzo en X, esfuerzo normal en Y, o esfuerzo tangencial en XY. Y según sea, me dibujará las isoáreas. ¿Sí? El programa es muy simple, muy sencillo para poder utilizarlo. ¿Sí? Puedo activar para añadir resultados. Eso quiere decir que puedo yo grabar los resultados a un archivo, ¿no? Para poder trabajarlo posteriormente. ¿Sí? Este es un trabajo realizado en la Universidad de los Andes, eso es Colombia, en los cursos posgraduales que tiene convenio con el Centro Internacional de Métodos Numéricos de España. Este mismo tipo de trabajo se ha estado desarrollando en Cartagena, y en Cartagena no se han quedado solamente con el AS2D, sino tienen un programa, el MEFI, que han desarrollado para hacer las modelaciones. Si hay tiempo, vamos a poder ver este otro programa. Preguntas, señores. Creo que este es el último. Sí, este es el último. Ya veo que han ingresado, ¿no? Clever Peñaranda, Iván C., Edwin Pumar, Mamani. Aquí yo tengo registrado todo lo que han entrado. Y está ahí el ELAS 2D Spanish Exe, que es el instalador, y el manual, que es lo que hemos visto ahora, ¿no? Es lo que hemos estado viendo ahora. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, señores. Entonces, para el día de mañana necesito que tengan instalado, o mejor si tienen instalado, para poder hacer un ejercicio. Ya vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, y luego vamos a darles a ustedes que vayan explorando el programa un poquito con mejor detenimiento. ¿Hay alguna pregunta, señores? Bien. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Dios mediante. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Recording stopped.